Atención Colombia, el presidente Gustavo Petro explota contra el Congreso de la República por haber hundido la ley de financiamiento. Recordemos que la propuesta de archivo la dio el señor Miguel Uribe del Centro Democrático. Como raro, señores. Y claro, las comisiones económicas apoyaron esta idea y finalmente se hundió. Este presupuesto servía para los más pobres, pero aquí los uribistas están diciendo que no, que esto eran más impuestos para los más humildes y esto es totalmente falso. Eran impuestos para las carboneras, impuestos para las petroleras, impuestos para los grandes empresarios. Pero no quisieron aprobar esto y ahora el presidente tendrá que recortar. Sin embargo, expresó su molestia en una asamblea del Caribe por la democracia de las tarifas de energía. El presidente calificó de malditos a los parlamentarios que hundieron la ley de financiamiento y dijo que deberían ser sometidos a un juicio político. Además habló de tarifas de energía, ¿no? Y convocó a marcha, señores. Escuchemos qué fue lo que dijeron. Buenas noches, bienvenidos a la emisión central de RTVC Noticias. El presidente Petro calificó de malditos a los parlamentarios que ayer hundieron el proyecto de la ley de financiamiento y dijo que deberían ser sometidos a juicio político. Además, el presidente anunció un decreto para limitar al 5% la participación de los mayores generadores eléctricos en la bolsa de energía, buscando con esto reducir las tarifas, especialmente en el Caribe, que se ve afectado por los intermediarios y también por las decisiones políticas. Omaira. Vilma además convocó a movilizaciones que serán encabezadas por él mismo desde el 1 de enero en esa región del país para lograr el cambio de la fórmula con la que se calcula el precio de la energía. Saludamos a esta hora a nuestra compañera Zaini Agames. Zaini, buenas noches. ¿Qué más dijo el mandatario? Omaira, muy buenas noches. Yo la saludo desde la Plaza de la Paz aquí en la ciudad de Barranquilla, donde hace pocos minutos, muy cerca, en uno de los centros de Confamiliar, terminó esta Asamblea Popular de la Democracia por las tarifas de energía en la región Caribe. Aquí hizo presencia, se lo ha dicho muy bien, el presidente de la República, Gustavo Petro, en conjunto con el ministro de Minas y Energías, Andrés Camacho, el agente interventor de la empresa Aire, Edwin Palma, y el gobernador del Departamento del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa. El presidente de la República habló sin duda alguna de las altas tarifas de energía y aseguró que las altas tarifas condenan al pueblo del Caribe al hambre, a un retroceso económico y también a la falta de prosperidad social. Otro de los temas que también tocó el primer mandatario es el tema de la intervención a la empresa de energía Aire. Asegura que Aire en estos momentos es responsabilidad del gobierno nacional, pero que no van a asumir las deudas privadas por parte de la compañía Aire. Y también uno de los puntos más importantes fue el hundimiento a la ley de financiamiento. Aseguró que la bancada Caribe no respaldó a los usuarios quienes esperaban con esa ley de financiamiento a través de la deuda de adopción tarifaria que sería asumida por el gobierno nacional, poder bajar las tarifas de energía a los estratos 1, 2 y 3 y verían una disminución de hasta un 20%. El presidente Gustavo Petro anunció una serie de medidas y movilizaciones para enfrentar lo que calificó como injusticias en el sector energético, particularmente en la región Caribe. Durante su discurso en Barranquilla, el mandatario hizo un llamado a la expedición de un decreto que limite al 5% la participación en la bolsa de energía para los 10 mayores generadores eléctricos del país. Debe expedirse el decreto que limita la bolsa al 5% de la generación eléctrica de Colombia. Para los 10 más grandes generadores. No vamos a fregar a los pequeños, ahí no está el problema. El problema está en los 10 más grandes, la mayoría dueños de embalses del agua de Colombia, enriqueciéndose con ella y transfiriendo recursos al exterior a manos llenas. El jefe de Estado explicó que el espacio destinado para manejar las tarifas a bajo costo, actualmente del 20%, ha favorecido un modelo de intermediación que encarece la energía. En respuesta a esta situación, el presidente anunció que a partir del 1 de enero se realizarán movilizaciones en las calles de la región Caribe, con una marcha en Barranquilla liderada por él mismo como muestra el rechazo popular ante las decisiones tomadas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Entonces salgamos a la calle, que el presidente se pondrá al frente de ustedes en la ciudad de Barranquilla y marchará con ustedes. Porque es que es el presidente del pueblo, definitivamente lo ha demostrado a manos llenas, mientras que el Congreso defiende pues los intereses de unos pocos, de los grandes empresarios. lo que se está cometiendo es una profunda injusticia que se acaba de prolongar en la CREC, cuyos comisionados no entendieron la orden del presidente. Los puse en propiedad y eso cambia el cerebro y el corazón. El mandatario también condenó a los parlamentarios que votaron en contra de reducir las tarifas eléctricas y quienes respaldaron exenciones fiscales para los juegos de azar y suerte, señalando que estas decisiones contradicen lo estipulado en la Constitución. Aquí le echó varios vainazos al señor Vargas Lleras, sobre todo con Isagen y todo. Lógicamente Vargas Lleras lo negó todo, ¿no? Y también Efraín Cepeda negó que tuviera participación en el incremento de las tarifas de energía en el Caribe, cuando fueron ellos los que felicitaron los decretos que lanzó Iván Duque para que unos privados se hicieran cargo del Electricaribe, ¿no? En este caso, Aire, ¿no? Y ya saben a quién pertenece Aire.
Ríos Velilla por ahí. Defender los oscuros intereses de los juegos de suerte y azar que defiende el señor Vargas Lleras, por lo cual casi que le puso bozal a los parlamentarios costeños de Cambio Radical para llevarlos obligados a votar contra su pueblo, contra su propio pueblo, contra sus propios electores, porque les pareció más valioso que los dueños de los juegos de suerte y azar en línea no pagasen 2 billones de pesos en impuestos y se los guardaran en el bolsillo, cuando los juegos de suerte y azar, por orden constitucional, tanto de la Constitución del 86 como de la Constitución del 91 vigente hoy, dicen que los juegos de suerte y azar son una propiedad, son un derecho de la nación, son un arbitrio rentístico que pertenece exclusivamente a la nación. Solo a los particulares se les permite explotarlos, pero pagando impuestos que van destinados a la salud en Colombia. Señor Vargas Lleras, entonces, cuyo hermano era miembro de la Junta Directiva de la nueva EPS, que se tumbó billones de pesos escondiéndolos, no el hermano, porque ahora me van a demandar otra vez en el Consejo de Estado, que parece hacerles caso, sino la nueva EPS escondió en sus facturas billones de pesos para aparentar que tenía solidez económica cuando estaba realmente quebrada, porque generan anticipos a las empresas de salud, IPS amigas de Cambio Radical, y quiebran los demás hospitales públicos y ordeñan el presupuesto, porque todo peso de la nueva EPS es erario, es presupuesto del pueblo, es presupuesto público. Entonces aquí nos damos cuenta cómo Vargas Lleras pues trata de impedir una reforma a la salud, se va en contra de ella con todo su poder, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el negocio que tienen ellos, ¿no? Aquí transferir recursos a IPS por adelantado y recursos que vienen del gobierno, señores, no del bolsillo de esta EPS, ¿no? Y ahora después dicen, no, nosotros somos honorables. Que como hemos demostrado ya no solamente allí, sino en varias EPS, por billones se pierde, dejando una estela de muertos, de gente sin tratamientos adecuados, de colas, de gente a la cual no atienden cuando tiene cáncer, o que atienden y cuando es cáncer dicen que es simplemente un dolor que se cura con ibuprofeno, solo para ganar con la vida de las personas. Ese mismo actuó ayer para tumbar la ley de financiamiento, y la bancada del Caribe, incluida la oriunda de Barranquilla, no tuvo la valentía de oponerse para defender a su pueblo y votar los artículos que permitían bajar las tarifas de la energía eléctrica en el Caribe mismo. Y amerita un juicio político, claro, porque yo no me callaré en denunciarlo nunca. Maldito el parlamentario que a través de las leyes destruye la prosperidad de su propia tierra, de su propio pueblo. Se lo tengo que decir a Char, aunque nunca está aquí para decírselo de frente. Nunca pone la cara. Él y sus parlamentarios, por estar pregados a los negocios particulares, no fueron capaces de dar la batalla en el día de ayer para defender a su Barranquilla, a su pueblo, a su región, con tal de no pelear con Vargas Lleras, con tal de seguir permitiendo que los dueños mafiosos, muchos de los juegos de suerte y azar, se sigan llenando con las ilusiones de la gente que cree que se puede volver rica jugando y que termina volviendo ricos a unos personajes que por un lado ponen en línea juegos y por otro lado matan a la ciudadanía. Esto es grave, claro, porque lo que se hizo ayer es gravísimo contra el pueblo. Nos llevaron casi al borde del default, que llaman default, dicen los ingleses, default los franceses, que es la cesación de pagos del gobierno, pensando ladinamente que si caemos en esa situación no financiamos el programa de gobierno, entonces en el 2026 ellos llegarán de nuevo a volver a plantear, a volver a aprobar lo que durante 20 años fui testigo personal en las sesiones del Congreso siempre hacían, que es ponerle IVA a la carne, IVA al aceite, IVA a la leche, IVA a la comida, IVA al pueblo, mientras siempre aprobaban grandes exenciones
a los grandes poderes económicos de Colombia. Y es que esto es verdad, durante el periodo del señor Uribe subieron el IVA, luego llegó el señor Santos, subieron el IVA, ¿no? Le clavaron varios impuestos. Y hablando de las tarifas de energía, también Duque tuvo la culpa de entregarle pues a privados pues las tarifas de energía de Electricaribe, y miren en qué terminó, un gran problema, y que el cual tiene que resolverlo el gobierno de Gustavo Petro. Hágame el favor, intervenía Aire, pero él dijo: no vamos a hacernos cargo de las deudas que tiene pendiente Aire. No, señores, esto se tiene que corregir de raíz. Pero gracias a este Congreso maligno, pues no se pudo, ¿no? Látigo al pueblo y dulzura a los ricos más ricos del país, construyendo esto que hoy tenemos, un país que es el más desigual socialmente del mundo. Descarados, como ante un pueblo que los elige, que es el más desigual socialmente de todo el planeta, se atreven entonces a hundir una ley de financiamiento que intentaba bajar las tarifas al pueblo, que intentaba solucionar y estimular las energías limpias para la vida, que no le ponía un peso de impuestos al pueblo y a la gente trabajadora. Al contrario, buscaba bajarle los impuestos de renta a toda empresa en Colombia, y traicionaron al empresariado colombiano que dicen defender de mí, y en cambio todo lo hicieron para ver si en el 2026 ellos suben a volverle a poner IVA a la sopa y a volver a exonerar de impuestos a los más ricos del país. ¿Será que el pueblo es tan ciego que elegiría otra vez a la extrema derecha para que vuelvan a colocar IVA a todo? Yo creo que el pueblo ya no come cuento, ¿no, señores? Y también habló de la venta de Isagen que hizo Vargas Lleras. Prácticamente condenó a toda la nación a perder una de sus principales empresas de generación de energía limpia y perder la capacidad real de intervenir en las tarifas y en la construcción del precio de las mismas, ¿no? Esto fue lo que dijo Gustavo Petro frente a esto. Recordemos que pues en el gobierno de Santos vendieron esta Isagen supuestamente para vías 4G, que el dinero terminó desapareciendo. Oligopólicas, con la venta de Isagen que hizo el señor Vargas Lleras, prácticamente condenó a toda la nación colombiana no solo a perder una de sus principales empresas limpias, de generación de energía limpia, sino a perder la capacidad real de intervenir en las tarifas, en la construcción del precio de la energía eléctrica en Colombia. A partir de la venta de Isagen que hizo Vargas Lleras y el señor Cárdenas, ministro de Hacienda en el gobierno de Santos, la ciudadanía colombiana quedó expuesta a una gran estafa. Oligopólicas. ¿Cómo les parece, señores? ¿Y qué dijo Vargas Lleras frente a esto? Pues llegó y dijo lo siguiente: Petro mentiroso, segunda mentira del día. Primero, declarándome jefe de los juegos de suerte y azar, y ahora una segunda, me vincula con la venta de Isagen. ¡Qué obsesión! Nunca tuve nada que ver con esa operación. ¿Y con la nueva EPC tampoco? Espero también les haya comentado en el foro las razones por las que designó como gerente de ISA al exgerente de EPM en la administración de Quintero en Medellín, cuestionado e investigado por numerosos actos de corrupción. El objetivo no puede ser otro que hacer también caja en esa entidad, dice Vargas Lleras, ¿no? Pero también Gustavo Petro se pronunció en su cuenta X y dijo: es inexcusable la actitud de la mayoría de las comisiones económicas contra la nación y su pueblo, y es una verdadera traición a los principios fundamentales de nuestro país. Durante 20 años que estuve en el Congreso siempre vi a las mayorías votar por toda una reforma tributaria que les presentaran los gobiernos de la oligarquía, todas con el mismo hilo conductor: poner IVA a la comida de la gente y generar exenciones tributarias a los dueños del poder económico. Siempre voté en contra pues de este infundio apátrida, ¿no? Y es que, ¿cómo no votar en contra? Siempre privilegiar a los más ricos, a los que les patrocinan las campañas. No puede seguir pasando esto, señores. Y después salió Germán Vargas Lleras diciendo: Petro mentiroso, ¿hasta cuándo va a seguir con sus calumnias amparado en su fuero presidencial? Ahora me pone el jefe de los juegos de suerte y azar. Jamás he tenido algo que ver con este sector. Nunca he comprado un billete de lotería, ni siquiera un chance, ¿no? No, que va a comprar lotería ni nada si el negocio lo tiene en otra parte, presuntamente, ¿no? Es que son bien descarados, ¿no? Y también dijo Gustavo Petro que la empresa Aire es responsabilidad nuestra ahora, pero no asumiremos las deudas privadas de la empresa, ni bobos que fuéramos, pero sí vamos a demostrar que se puede reducir las tarifas de energía, sentenció, ¿no? ¿Y quién salió después a decir y a defenderse porque le dijeron maldito el parlamentario que condena a su pueblo?
Efraín Cepeda, el presidente del Congreso, que está feliz por haber hundido la ley de financiamiento. Él dice: presidente, le exijo respeto con el Congreso de la República. Somos una rama del poder público igual que el Ejecutivo. Deje de amenazarnos y descalificarnos cuando sumisamente no aprobamos todo lo que a usted se le ocurre. No puede ser que insulte y desacredite al que no está de acuerdo con usted. Yo no coincido con usted en muchas cosas y jamás lo he insultado. Con todo respeto le solicito no chantajear al Caribe colombiano con la opción tarifaria y con promesas de alivio a las tarifas de energía que nunca han llegado y las cuales usted prometió. Pretendía que le aprobáramos 12 billones de pesos con el señuelo de la opción tarifaria, trasladándole la responsabilidad al pueblo colombiano de asumirlas. Desde el Congreso seguiremos actuando con nuestro criterio libre y así usted siga descalificándonos ante sus seguidores. El país entiende cada vez más la importancia de un Congreso libre e independiente con un equilibrio de poderes. Hoy más que nunca el Congreso es el camino. Por Dios, el Congreso no es el camino, señor. Y con usted en la presidencia mucho menos. Sabemos el viejo zorro que es usted. Nosotros seguiremos respetando la dignidad presidencial que usted ostenta porque así se actúa en democracia. Pues sí, señores, esperemos que el señor del CNE, Álvaro Hernán Prada, no le dé por someter a este señor a un juicio político en la comisión de acusaciones y después en el Congreso, ¿no? Y resulta que el señor salió en medios, Efraín Cepeda, a decir: lo que empieza mal, termina mal. Y eso fue lo que ocurrió con la reforma tributaria del gobierno, a la que me opuse desde el primer día. En entrevistas con varios medios, recordé el paso de la intransigencia del gobierno con esta propuesta, que afectaba a los microempresarios y a las familias de Colombia. Mentiras, afectaban a las grandes corporaciones por pagar más impuestos. Hoy es un gran día para la independencia del Congreso y para la economía del país. ¿Cómo no, señores? Esperemos que se le recorte el gasto en el Congreso, a ver qué va a pensar, si va a seguir con la misma idea de seguir bloqueando todo. Julio, para nadie es un secreto que desde el primer día he venido oponiéndome a trasladarle la responsabilidad a los ciudadanos, a las empresas, por las malas decisiones administrativas. Lo dije desde el mes de septiembre en el Congreso de la ANDI, luego en FEDEGAN, en el Congreso de Infraestructura, y el presidente de la República en su cuenta de X no se ha cansado de señalarme como el causante del hundimiento de la reforma. Y creo, Julio, que sea la oportunidad para agradecerle a la Cámara de Representantes, al Senado de la República, por reafirmar lo que desde el primer día, cuando me posesioné como presidente del Congreso, he venido afirmando. El Congreso es una rama independiente y autónoma y que nos debemos a los ciudadanos. Era tan compleja la reforma tributaria que ni siquiera los partidos de gobierno habían logrado radicar una ponencia, porque se entendía que realmente no era sano en un momento tan difícil como este, en un momento de caída de la inversión privada de más del 25%, y poner más tributos y gravar, como en efecto, a los microempresarios. Mire, que lo que comienza mal, termina mal, Gustavo. Eso comenzó mal cuando comenzaron a creer que el Congreso de la República era un notario de los proyectos del Ejecutivo, y recordemos que presentaron un presupuesto general de la Nación que tenía 12 billones de pesos incluidos de una reforma tributaria que ni siquiera estaba radicada. Esta es la puta desigualdad que estos congresistas de cuello blanco que ganan 50 millones de pesos, pues quieren que siga existiendo la desigualdad por toda la eternidad, ¿no? No les gusta que el pueblo avance. Y es que se cuentan, hacen resumen de todo, van de emisora en emisora para rajar del gobierno, para decir que esto era inconveniente para el pueblo colombiano, ¿no? Cuando estaban defendiendo los intereses. Él dice lo siguiente: me acaba de decir que le quiero dar un golpe de Estado. Es la tercera vez que me ofrece la presidencia de la República. Estoy que se la acepto. Descarado el Efraín Cepeda. Pues me acaba de decir que le quiero dar golpe de Estado. Es la tercera vez que me ofrece la presidencia de la República. Estoy que se la acepto. Presidente, la reforma política quedaría. Pendejo. Óigame, y además me habla de juegos de suerte y azar, y me habla de que tengo vínculos con las empresas generadoras de energía. Yo quiero recordar que fueron los ponentes y los ponentes del gobierno nacional los que excluyeron de la ponencia los juegos de suerte y azar, porque eso yo lo había expresado, que estamos dispuestos a votar. Eso no llegó a las comisiones económicas. Y quiero decirle al presidente Petro que si alguien no es amigo de las generadoras de energía es Efraín Cepeda, que viene pregonando sobre todo de las hidroeléctricas por los altos costos de la energía. Y este senador, presidente hoy del Congreso, fue el autor de una proposición que se aprobó en la reforma tributaria anterior, creándole una sobretasa del 3% a las generadoras de energía hidráulica en Colombia. Así que no sé si eso nos hace amigos. Amigos, amigo el ratón del queso, señor, y usted es un traicionero. Pues miren cómo se desenmascara aquí al señor Efraín Cepeda, ¿no? Resulta que el señor Duque, cuando sacó esto y se lo pasó a los privados de aire, pues ahí fue donde hicieron hasta para vender con estas tarifas de energía.
Y es que el ministro de Energía había denunciado que las altas tarifas pues que se dan en el Caribe es por una resolución del expresidente Iván Duque, ¿no? Hizo esta denuncia en el Congreso por estas altas tarifas y pues definitivamente el señor Duque tiene mucho que ver con el artículo 318 de la ley 1955 del 2019, donde decía que podían cobrar lo que se les diera la gana. Y dense en cuenta, Efraín Cepeda agradeciéndole a Duque por haber hecho todo esto para entregarle el manejo de la energía a aire. Recordemos ese momento, pero el señor dice que no tiene nada que ver. Y en el periodo que va desde enero hasta el último trimestre del 2019 se iniciará un proceso para buscar una operación óptima de calidad que contemplará también los estudios de segmentación de mercado, entre otros. Estas decisiones que han sido compartidas hoy hacen parte de esa ruta de solución estructural y muestran nuestro compromiso con la costa Caribe. A la bancada Caribe y de la región le damos las gracias esta noche, porque al final ya hay una hoja de ruta para que tengamos nuevo operador o nuevos operadores de Electricaribe. El proceso va hasta septiembre. Se aligera la carga, pues porque la nación asume los pasivos pensionales y las deudas antes de la intervención tampoco entran en el esquema del nuevo operador, de manera que son 3.600.000 millones menos, lo cual hace más atractiva la empresa. Una o varias, ojalá una. Y simplemente decir que cuidar el tema tarifario, porque en la costa pagamos el recibo más alto de energía, pero presidente y colombianos nos vamos satisfechos. Con el acompañamiento de los que estamos aquí, al lado del presidente Duque, vamos a tener una solución definitiva. Reitero el moño que le hace falta el regalo, presidente, y que el gobierno se ha comprometido a estudiar. Esperamos que mayores tarifas no terminen afectando a los ciudadanos. La bancada de congresistas del Caribe colombiano respalda la propuesta presentada hoy por el gobierno del presidente Duque, las inversiones. Alrededor de 800.000 millones de pesos en el año 2019 va a invertir el gobierno del presidente Duque para mejorar las redes, el servicio, los sistemas de información en la prestación del servicio mientras se tiene definido la nueva operación del Servicio de Energía del Caribe colombiano. No, presidente, yo creo que salimos de la reunión gratamente con una información sobre el proceso que va a llevar a que finalmente se coja un gran operador que pueda manejar el mercado, pero mientras eso ocurre hay una transición y aceptamos que se han dado todos los pasos por parte del gobierno de una manera rápida y eso sin ninguna duda va en beneficio de la calidad del servicio. Ahora que se ha garantizado los 760.000 millones de pesos que se van a invertir el año entrante, ya tenemos coincidencia total en todo el proceso y obviamente que hemos tenido algún poder crecer. Somos el sector del país que más consume energía, somos el 25% del consumo nacional, somos la mayor demanda en crecimiento, casi un 6%, 6.5% y eso indica que sin ninguna duda esto que está hecho en el día de hoy es supremamente Importante, y mire la desgracia que nos trajo. Y aquí lo dice un usuario. Señor ministro de Energía, aquí está el video en donde Iván Duque con todos los costeños uribistas y Efraín Cepeda de los conservadores celebraban y agradecían a Duque cuando firmaron en el año 2019 y que hoy están pagando las consecuencias de las altas tarifas por culpa de ellos. Pero aquí dice Efraín Cepeda que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Pues el presidente Petro sentenció en este discurso en esta asamblea, aseguró que la relación del gobierno con las comisiones económicas ha finalizado, ¿no? Se mamó de estos senadores y de estos representantes. La última actividad, que ya no será hablar con congresistas de las comisiones terceras, finito, se acabó. No tienen ya nada más que hablar con nosotros, ni nosotros nada que esperar de ellos. La relación del gobierno con las comisiones económicas ha finalizado. Ellos verán si aprueban presupuestos o créditos, ya veremos cómo nos defendemos, pero que mi labor sea, ministro, caminar y caminar, presidente caminante, así llegue tarde por caminar, a todos los lugares del país, inaugurando sedes y espacios de la educación humana para la juventud de Colombia. Gracias, muy amables, por haberles escuchado y que ojalá disfruten la última. El presidente Petro lo intentó por todos los lados con las comisiones económicas de generar esta ley de financiamiento, pero no se pudo. Se tendrá que recortar por otros lados y los mega ricos son los que van a pagar los platos rotos, no los más necesitados, ¿no? Por eso en el 2026 nos toca escoger un gobierno de extrema derecha donde siempre ellos mecánicamente le ponen IVA al más humilde, al trabajador de a pie. Ojo con eso, colombianos. Hasta acá este video, por favor, compártanlo, suscríbanse y díganos qué piensan de esta desenmascarada del señor Efraín Cepeda. Un mentiroso de cepa que siempre quieren engañar al pueblo. Nos extraña cómo esta gente día a día o en las elecciones salen elegidos como 3, como 4, con 5 periodos adicionales y duran toda una vida en el Congreso de la República. Por ejemplo, Efraín Cepeda lleva 30 años en el Congreso, viviendo de la teta del Estado y jodiendo pues las reformas sociales. Muy amables y hasta pronto.